ya no puedo ni ver un espejo, hermano. Desde que pasó esa cosa, cada reflejo es como si me estuviera viendo, pero no fuera yo. Sé que suena a locura, pero te juro que es la pura verdad. Todo arrancó como una bobada, un asunto sin importancia. Pero ahora sé que me está cazando. Y lo peor es que creo que ya está aquí, adentro de mí. Era un martes cualquiera, creo yo. De esos días que no pasa ni mierda. Me levanté tardísimo, como siempre, porque la noche anterior me quedé hasta las 3, clavado en el celular viendo videos de risa. Un clásico. Tenía un WhatsApp de mi compa Kevin, preguntando si iba a ir a la uni. Le respondí que sí, obvio, aunque me estuviera cayendo de sueño. Me levanté arrastrando los pies hasta el baño, como un muerto viviente. Me planté frente al espejo, la misma cara de espanto de todos los días. Ojos como mapache, pelo como nido de pájaro. Ya sabes, el combo completo de recién levantado. Me lavé la cara a la volada, a ver si espabilaba un poco, y ahí fue cuando pasó la primera cosa rara. Me estaba secando la cara con la toalla, y cuando volví a clavar la mirada en el espejo, te juro por mi madre que mi reflejo parpadeó, pero un segundo después que yo, parpadeó como si llevara retraso, una cosita así, fugaz. Pensé que era mi cabeza, el cansancio, qué sé yo. Me dio risa pensando que ya estaba viendo visiones por andar de trasnochador. Me vestí a las carreras y salí zumbando para la uni. En todo el día no le di más vueltas al espejo. Clases, rato con los chicos, comer algo rápido en la calle, el día a día normal. Llegué a casa ya con la noche encima, molido. Lo único que quería era desplomarme en la cama y no despertar hasta mañana. Me calenté algo de comida, lo primero que pillé, y me fui directo a la habitación. Pero antes de tirarme en la cama, volví a pasar por el baño para cepillarme los dientes. Y ahí me topé de nuevo con mi reflejo. Y esta vez no fue solo un parpadeo. Fue como si mi reflejo estuviera sonriendo, pero no una sonrisa normal. Una sonrisa que daba mal rollo, como si se estuviera burlando en mi cara. Me quedé tieso mirándome fijamente, y la sonrisa, la condenada sonrisa se ensanchó, más amenazante. Cerré los ojos como un rayo, amigo, como si pudiera borrar eso de mi mente. Cuando los volví a abrir, el reflejo estaba como siempre, con mi jeta de pavo habitual. Pero ya todo había cambiado. Ya presentía que algo raro estaba pasando. Esa noche no pegué ojo. Daba vueltas en la cama como un trompo, pensando en el espejo, en la sonrisa siniestra de mi reflejo. Me levanté con una jaqueca del demonio y la horrible sensación de que algo muy feo iba a suceder. En la uni intenté concentrarme en las clases, pasar el rato con mis panitas, hacerme el fuerte, como si nada pasara, pero la imagen del espejo la tenía grabada a fuego en la cabeza, en cada reflejo que cruzaba, en el escaparate de una tienda, en el retrovisor de un taxi. Buscaba mi rostro, buscaba aquella sonrisa. Al mediodía, en el comedor, estaba almorzando con Kevin y María. Estábamos hablando de la última película de espanto que habían estrenado, cuando de repente sentí un frío que me caló hasta los huesos, como si alguien me estuviera clavando la mirada. Miré a mi alrededor, pero no había nadie extraño, solo la gente de siempre comiendo, charlando. Esa voz la oí solo yo. Kevin y María seguían en su conversación como si nada, pero esa voz era como si me la hubieran soplado directamente en la oreja. Una voz gélida que te congela el alma, y decía
Decía que alguien me observaba. Me levanté de la mesa como un resorte, dejando a mis compas con la palabra en la boca. Salí disparado del comedor. Necesitaba respirar aire fresco. Necesitaba huir de esa voz. Me metí en los baños. Me encerré en un cubículo. Me planté ante el espejo del lavamanos, con el corazón a punto de reventar. Mi reflejo se veía normal, pero en lo más profundo de mis ojos alcancé a ver algo. Vi una sombra oscura, deslizándose justo detrás de mí, lentamente. Volteé de inmediato, amigo, pero no había absolutamente nadie. El baño estaba vacío, solo yo y mi reflejo, y esa sombra que juraría haber visto con mis propios ojos. Empecé a rayarme la cabeza. Pensé que estaba perdiendo el juicio, que todo era producto de mi imaginación calenturienta. Pero entonces sucedió lo de mi mamá. Llegué a casa más tarde de lo usual. Mi mamá estaba en el salón, viendo su telenovela. La saludé como siempre. Le dije que estaba reventado, que me iba a acostar temprano, pero al pasar a su lado, me sujetó del brazo, fuerte, con una fuerza que no le conocía. La miré flipando. Compadre, mi mamá nunca me había agarrado así. Tenía la cara completamente lívida, los ojos clavados en mí como dagas, y me soltó una frase que me dejó petrificado. No la nombres, nunca jamás. Me quedé mudo, hermano. ¿De quién demonios hablaba? ¿A quién no podía nombrar? Le pregunté qué le pasaba, pero ella solo negó con la cabeza, con los ojos arrasados en lágrimas de terror. Se zafó de mi agarre y salió corriendo a su cuarto, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé parado en mitad del salón, con el ruido blanco taladrándome los sesos y los murmullos. Esos malditos murmullos que parecían surgir de las paredes, del suelo. Esa noche, tampoco concilié el sueño. Tuve un sueño raro esa noche. O quizás fue un recuerdo. No sé, todo se mezclaba. Estaba en la casa vieja, pero no era mi casa. Era más antigua, más oscura. Y veía a una mujer vestida de blanco, llorando frente a un espejo antiguo, con un marco tallado en forma de serpientes. No lo sé. Todo era borroso. Pero escuchaba su llanto, un llanto que me desgarraba el alma. Y en el espejo no se veía su reflejo, sino mi cara, pero más vieja, más demacrada. Y la mujer, en el sueño, se giraba lentamente y me decía: tú eres el siguiente. La sangre llama a la sangre. El espejo siempre reclama. Desperté de golpe, empapado en sudor. El corazón me latía como un tambor desbocado. ¿Qué carajos había sido eso? ¿Un sueño? ¿Un recuerdo? ¿Qué significaba la mujer, el espejo, la sangre? No entendía nada, pero el miedo se había multiplicado por 1000. Sentía que el peligro estaba cada vez más cerca y que tenía algo que ver conmigo, con mi pasado, con mi sangre. Al día siguiente fue el infierno, directamente el mismísimo infierno. Desde que abrí los ojos, sentí esa presencia, esa entidad, mucho más cerca, muchísimo más palpable. Los espejos me rehuían, como si intuyeran el pánico que me provocaban. Intentaba por todos los medios no cruzarme con mi reflejo, pero era una misión imposible. En cada superficie que brillara, en cada rincón oscuro, creía ver aquello moverse. Sombras escurridizas, figuras que se deformaban. Y la voz seguía ahí, insistente, susurrando palabras que no alcanzaba a descifrar, pero que me transmitían una sensación de que mi vida pendía de un hilo. En la uni,
Ya me era imposible seguir el hilo de las clases. Me sentía observado a cada instante, acosado. Tenía la horrible certeza de que esa cosa se estaba solazando con mi angustia, que se nutría de mi miedo como una sanguijuela. En plena clase de cálculo, de pronto, el aula entera se difuminó ante mis ojos. Perdí por completo la noción del tiempo. No sabría decir cuánto rato transcurrió, pero cuando conseguí volver en mí, ya era noche cerrada y me hallaba solo, completamente solo en el salón. Todos los alumnos, el profesor, habían desaparecido. El edificio, sumido en una oscuridad sepulcral. Salí despavorido del aula, compadre, como si me persiguiera el mismísimo diablo. Necesitaba escapar de allí. Necesitaba llegar a casa y refugiarme. Pero al alcanzar el pasillo, las luces comenzaron a titilar de forma errática, creando sombras danzantes y grotescas. Y entonces lo oí, un sonido espeluznante, como si millares de huesos se resquebrajaran a la vez. Procedía del final del pasillo, de las fauces mismas de la oscuridad. Me quedé clavado al suelo, con el cuerpo petrificado por el terror. Y en ese instante, la puerta del final del corredor, se abrió en silencio, lentísimamente, con un quejido lúgubre, agonizante, como si la propia madera estuviera gritando de dolor. Y ahí estaba, emergiendo de la negrura del pasillo, erigiéndose espectral ante mí, alta, larguísima, huesuda hasta la médula, vestida con un sudario blanquecino, como una novia espectral salida de su tumba. Su cabellera, larga y negrísima, ocultaba su rostro, pero podía notar sus cuencas vacías, taladrándome con su mirada gélida. Su boca, hermano, su boca, era una aberración, desencajada, desmesurada, abierta en una mueca antinatural, sembrada de dientes afilados como agujas de hielo. Y entonces, su voz resonó en el pasillo. Gélida, penetrante, como un susurro espectral capaz de desgarrar el alma. Con mi propia voz, con mi voz, pero multiplicada, distorsionada, corrompida por la oscuridad. No corras, ya no puedes huir. El espejo te reclama, la sangre siempre vuelve. Me paralicé por completo, incapaz de siquiera respirar. La entidad se deslizaba hacia mí, flotando sobre el suelo, acercándose lentamente, implacable. Pude ver, por un instante fugaz, un destello metálico entre sus ropas raídas, un fragmento de espejo antiguo, incrustado en su pecho, brillando con una luz enfermiza, y comprendí, con un terror absoluto, que ella era el espejo, y que el espejo me reclamaba como suyo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, esperando lo peor. Pero en lugar del dolor, sentí frío, un frío glacial que me envolvía por completo, penetrándome hasta la médula, y luego el silencio. Un silencio denso, opresivo, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por la oscuridad. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. El pasillo estaba vacío, las luces ya no parpadeaban, todo en apariencia normal, pero el frío seguía ahí, pegado a mi piel, helándome los huesos, y en el aire persistía un eco lejano de su voz, repitiendo mi nombre, llamándome de vuelta al espejo. Salí corriendo del edificio, tambaleándome, como si acabara de despertar de una pesadilla. Llegué a casa sin aliento, con la mente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Me encerré en mi cuarto, buscando refugio en la oscuridad.
intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero ahora ya no puedo engañarme. Ahora sé que aquello no fue un sueño, que ella sigue ahí, acechándome desde el otro lado del espejo. Porque desde esa noche, los espejos han cambiado. Ya no reflejan mi imagen, reflejan su rostro, su sonrisa vacía, sus ojos hambrientos, y en cada reflejo que encuentro, escucho su voz, susurrándome promesas de terror eterno, recordándome que la sangre llama a la sangre y que el espejo siempre, siempre reclama lo que es suyo. Y lo peor de todo es que empiezo a sentir que ya no quiero huir, que una parte de mí desea volver a verla, a sentir su frío, a escuchar su voz, como si el espejo me estuviera llamando a casa. Y sé que tarde o temprano voy a tener que responder a su llamado, porque la sangre siempre vuelve y el espejo siempre gana al final.